Del Pobla Sec, al Món. ...1920... Barcelona. Vivim al carrer Margarit, número 17. Quan comença la Guerra Civil Espanyola, els meus amics i jo ens alistem a les Joventuts Socialistes Unificades. La patria en peligro, llama a movilizarse a toda la juventud. Estoy en la 30 División al lado del comisario Jaume Girabao. En los primeros días de febrero de 1939. Y nos retiramos a la frontera francesa, camino del exilio. El ejército alemán entra en territorio francés y nos va haciendo prisioneros a todos. El día 27 de enero de 1941 nos llevan a todos los españoles a otro campo. Mauthausen. Francesc Boix. La verdadera guardiana del tesoro. Me he quedado aquí sentado, esperando. Ya totalmente libre, aunque con la salud delicada y como militante del Partido Comunista que soy. Llego a París. Seguido me pongo en contacto con la revista Regards, para ofrecerles que publiquen un reportaje fotográfico sobre Mauthausen. Llego a la sala del Palacio de Justicia de Nuremberg, el día 28 de enero de 1946. Convirtiéndome, así con cámara en mano, en un periodista todoterreno.